se va incrementando en el mundo el tema del suicidio, asociado también al tema del consumo de sustancias, que si bien no hay una causa y efecto, hablan de causas comunes. Es fundamental, como decíamos recién, romper los estigmas, los prejuicios en relación a esta problemática, animarse a pedir ayuda. Se está trabajando en toda una red de apoyo, contar con esto, del centro de salud, del hospital, pedir acompañamiento, pedir ayuda. Hay programas móviles también que van trabajando desde los domicilios cuando es necesario, acompañando a guías, que es un programa interdisciplinario que va directamente al domicilio, a MAC, que también va directamente a los domicilios cuando se implica acompañamiento, apoyo emocional también a la familia, tratando de trabajar en la red con los efectores de la red de salud que contamos, para que tengan el acompañamiento y la atención que necesitan. Creo que los prejuicios, los estigmas sociales ligados a esto, es lo que muchas veces imposibilita que la persona tenga la ayuda en el momento que realmente lo necesita. Por eso creo que de todos como comunidad, animarnos también a brindar este apoyo, a saber que de pronto todos podemos ayudar y pedir ayuda, que es fundamental en el momento que lo necesitamos, y a veces no dejar pasar el tiempo. Pero bueno, son problemáticas que hacen también a una cultura y una sociedad en la cual los ritmos son vertiginosos muchas veces, y el aislamiento, la soledad, son muchas veces sentimientos que prevalecen más allá de poder estar conectados todos. La soledad y el aislamiento es algo que está presente muchas veces, y que esto posibilita a veces que uno se sienta solo, pese a que podamos estar entre todos. Entonces, conformar un trabajo de red, de apoyo, es lo que nos puede ayudar a que en el momento que sentimos que nos caemos, no haya una cuestión de abismo, sino haya una red que nos sostenga. ¿Qué se hace cuando la persona no quiere rehabilitarse? La familia, creo que es importante, siempre hay espacios de ayuda y de acompañamiento, tanto a los familiares, tanto a las personas, que uno que pueda ir, más allá de que la persona involucrada, siempre son temas también que hacen a todos, o sea que de pronto no es la persona que tenga la problemática, sino que todos podemos también tener la ayuda, el apoyo, para que también podamos apoyar y ayudar mejor. Creo que esto no puede verse desde una mirada solitaria, aislada, sino que tiene que verse desde una cuestión mucho más amplia y de contar con los apoyos necesarios en las situaciones que nos toque atravesar.